Hola, hola, ¿cómo estás en tu canal de Luigi Gonz Emprendedor? Donde siempre vamos a echarle ganas porque puedes, quieres y lo vas a lograr, campeón, campeona. Así es, mi líder. El día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo los contratos de arrendamiento para que rentes tu casa o local comercial, ¿de acuerdo? Así que te voy a dar 15 tips importantes de los que tiene que llevar tu contrato. Después de un buen trato tiene que haber un buen contrato. Así que te reto a que te quedes en todo este tutorial. Y recuerda, es nuestra obligación, deber y responsabilidad el éxito y la prosperidad. Pasar de ingresos ordinarios a ingresos extraordinarios en bienes raíces, que es uno de los tutoriales que el día de hoy te voy a estar mencionando. Es lo que tienes que hacer hoy por hoy para tener esos grandes ingresos. Muy bien. Ya después de esta introducción, te comento que siempre hay problemas. Nosotros como despacho jurídico inmobiliario de abogados y asociados en red, aquí en Cancún, hemos visto en todos estos 15 años infinidad de problemas y todos por un mal contrato. Así que un mal contrato viene siendo la base para los problemas, porque luego de repente traen machotes y la gente entra en la Ley Nacional de Extinción de Dominio o no quieren salirse del inmueble porque no tenían un fiador, no tenían un pagaré, no tenían un depósito, etc, etc, etc. Por eso te voy a dar estas 15 recomendaciones y te voy a invitar a que si no te has suscrito, suscríbete, es totalmente gratis. Suscríbete ya y suena la campanita para que te lleguen otras notificaciones y estés atento a seguir adelante. Muy bien, punto número 1, el concepto de contrato. Bueno, hay contrato que es típico y atípico. Los atípicos son los convenios transaccionales de ocupación y desocupación del inmueble cuando es entre las partes que ellos llegan a cierto acuerdo y después de un contrato. El contrato como tal es típico y está dentro de todos los códigos civiles, pero para no hacerte bolas, yo te comento esto a efecto de que sepas exactamente qué es lo que estás manejando, si es contrato o convenio. De hecho, dentro de los contratos hay el contrato de arrendamiento y el contrato de ocupación, como los que se utilizan en los hoteles. Entonces, hay 3 tipos de documentos que tú puedes accesar. En mi canal tengo en acerca de el libro de Bienes Raíces, el mejor negocio. Ahí tengo formatos legales y administrativos, y si quieres tener ese libro, contáctame a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, lo que no se toma en cuenta en los contratos es un reglamento, el reglamento de la plaza comercial, el reglamento de los departamentos o casas en condominio. Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, punto número 2, no te dejes llevar por machotes, porque los machotes, de repente, la jurisdicción es en Puebla, Ciudad Juárez, este tipo de problemas tenemos aquí, que hacen contratos que bajan del internet, y al último punto que viene siendo todo lo concerniente se verá en la jurisdicción tal, y ahí es en donde esa cláusula que viene siendo la penúltima, pues definitivamente nos lleva a nosotros a que todo se tiene que dirimir en un juzgado de ese lugar en particular, aunque en el último clausulado dice que es sin dolo, sin coacción, sin nada de llevarlo a fuerzas a que firme. De todos modos, cuando dice que la jurisdicción es foránea, entonces todo se tiene que llevar en esa jurisdicción, en ese estado y municipio donde se haya hecho el contrato, supuestamente, ¿de acuerdo? Aunque jurídicamente y físicamente se haya firmado en otro estado de la República Mexicana. Hablo para los latinos dentro de México, pero si tú eres de Perú, Uruguay o cualquier otro lugar, tienes que tener dentro de tu equipo de poder un buen abogado que te haga buenos tratos para cerrar buenos contratos. Posiblemente tú hagas los tratos y él cierre los contratos. Punto número 3. En el proemio que viene siendo el inicio del contrato tiene que tener los datos tanto del propietario como del ocupante. Del propietario, de la persona que tú representes, quién es, su edad y condición a efecto. Me refiero a condición que está con todas las capacidades psicológicas para contratar personas, para llevar a cabo contratos, para arrendar, para dar en ocupación, en fin. Todo eso viene en el proemio. El proemio es el inicio del contrato. Y el ocupante, quién es, hasta la nacionalidad y si tiene carta migratoria, para que todo esté bien plasmado en ese documento.
Punto número 4, antecedentes de ese inmueble. Los antecedentes viene siendo si es en escritura pública, porque ya hubo una compraventa, en un título que dio el gobierno o un certificado que dio el Estado. Repito, escritura pública acredita la propiedad y en el último de los casos puede que no sea el dueño de origen, sino un apoderado, que también es una escritura de mandato para llevar a cabo todo tipo de negociación, dependiendo qué facultades le haya dado el propietario. Así que pon mucha atención, una es escritura de compraventa, otra es escritura de mandato, y de ahí viene lo que es el título, que no tiene que ver con la escritura, viene siendo lo que antecedió a lo que viene siendo esa compraventa o el certificado que entregó el gobierno del estado. Hay gobiernos de los estados llamados en donde dan los certificados como Invisur, Invicro, varios nombres según su legislador o legisladores, y el gobernador le dan el nombre a ese tipo de certificado. Muy bien, el quinto punto es el tiempo. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener al ocupante, arrendatario o a la persona con la que vas a transaccionar? Ese tiempo es importante que lo definas, porque de tiempo en tiempo van cambiando los precios. Entonces, si no tienes bien estipulado un tiempo, puede que en un año, si no hiciste una renovación del contrato, bajo Ministerio de Ley o el Código Civil de cada estado, dice que se renovará con las mismas características y circunstancias, de modo y forma. Entonces, si ya de fondo y forma viene siendo lo mismo, entonces igual te puede afectar si tú eres propietario o si eres asesor, por nada no dar un buen consejo, una buena asesoría de que se tiene que renovar el contrato, porque entonces seguiría pagando lo mismo, porque de palabra se las lleva el viento. Punto número 6, el monto. El monto tiene que ser en pesos. Yo sé que en lugares de costera se habla de dólares y eso, pero se tiene que pagar en pesos. Si no, invalida el contrato. Pesos mexicanos. Y se tiene que poner las siglas de pesos mexicanos, tanto en número como en letra, numeral y letra, ¿de acuerdo? A efecto de que pueda surtir efectos en casos de una controversia de carácter civil por ese trato que se haya llevado a un contrato. Punto número 7. Normalmente la gente abusada, y te lo digo a veces hasta pasada, contrata una casa muy bonita con alberca o sin alberca o con una vista muy bonita y lo subarrenda a través de Airbnb y HomeAway. Y bueno, esto genera problemas con los condóminos, genera problemas con el propietario, porque de un principio no se estableció que no existía el subarrendamiento. Si tú vas a rentar ese inmueble o darlo en ocupación o transaccionarlo, debes de poner la cláusula que se va a subarrendar o que no se va a subarrendar, para que si se va a subarrendar, ¿cuánto te va a tocar también a ti? O sea, sacándole más beneficio. Y si no se va a subarrendar, entonces que no se subarrende, porque entonces puede causarte problemas hasta dentro de la misma comunidad donde se esté dando el subarrendamiento, tu condominio, tu casa, tu departamento o tu loft, que viene siendo otro estilo, o un estudio. Muy bien, punto número 8. Yo ya tuve la experiencia de un departamento y hay gente que tiene negocios que no le ponen no traspasar. O sea, especialmente los negocios. De repente no les va bien a esos negocios o pasan algunas cuestiones y quieren traspasar el local junto con el negocio. Pero pues el local pertenece a otro propietario, aunque el negocio se haya establecido ahí, y quieren traspasar el negocio junto con el local. Entonces hay que poner la cláusula de no traspasarlo, porque pues a final de cuentas ellos pueden traspasar su negocio, su know-how, todo, dar la licenciación, pero el propietario, si eres tú o si tú eres el asesor, yo te recomiendo que pongas no traspaso a menos que lleguen a una negociación contigo, ¿de acuerdo? Punto número 9, la forma de pago, si va a ser mensual, trimestral, cada 15 días, no sé, depende cómo tú lo estés manejando. La forma de pago, si fuera en Airbnb, pues yo me imagino que tiene que ser semanal. ¿Por qué? Porque ahí cada 3 días, cada 5 días se está viendo flujo de efectivo, y pues yo creo que si llevas a cabo un contrato en sociedad de participación con cláusula de sí subarrendar a través de estas plataformas, pues que te ganes otro capital, otro flujo de dinero. Pero la forma de pago siempre debe especificar número de cuenta, si va a ser en efectivo, si va a ser en transferencia,
pero tú tienes que ponerlo desde un principio, ¿de acuerdo? Punto número 10. Los servicios que puede incluir. Si es un contrato de hospedaje, pongan mucha atención. Los servicios de preferencia tienen que estar incluidos, porque cuando es de hospedaje es como en los hoteles, tú puedes tener estudios a la renta, y si el hospedaje está incluido, entonces sí o sí le tienes que incluir los servicios para que sea de hospedaje. Hay servicios que puedes dar adicionales, como el uso del gimnasio, si es en condominio, y que tienes que ver con la parte del mantenimiento. Entonces, los servicios tienes que especificarlos dentro del contrato, ¿de acuerdo? Punto número 11, el depósito y el fiador. Tienes que tener un depósito en garantía por cualquier desperfecto o cualquier mal uso del inmueble. Y un fiador para que ese fiador pueda subsanar los pagos. Entonces, es muy importante tener un depósito y un fiador, ¿de acuerdo? Punto número 12, el uso debe de ponerse también si va a ser casa, habitación o nada más va a ser negocio. Si es negocio, lo tiene que especificar, porque si es de habitación y cambia el uso de suelo, te va a perjudicar. Te puede perjudicar grandemente por la situación de que se tiene que pagar más de predial, se tiene que hacer otras cuestiones, y eso afectaría precisamente tu inmueble, tú como propietario o tú como asesor, por no dar bien la información y no hacer un buen contrato de arrendamiento. Entonces, el uso tiene que estar implícito en una de las cláusulas. Otra de las cláusulas son las cláusulas especiales, que tiene que existir la confidencialidad, que proteja la ley del antilavado y la ley nacional de extinción de dominio. No es ley de extinción de dominio, es ley nacional de extinción de dominio, y ya es nacional porque dentro de la reforma que hubo, ahora viene con chanfle y viene a afectar a muchos propietarios. Así que ojo, mucho ojo, y si puedes hacer este contrato, aparte con tu equipo de poder, un buen abogado, que sea abogado en bienes raíces, ese contrato va a ir respaldando todo tu patrimonio, ¿de acuerdo? Ya por penúltimo, visitas de verificación. El 14º punto es que tú puedas verificar como asesor, como propietario o apoderado, que el inmueble se esté utilizando para ese uso, y que puedas tener acceso a efecto de verificar que si las instalaciones están mal o bien, y tú puedas realmente llevar a cabo lo que es la parte del mantenimiento, del arreglo, saber si fue por causas del ocupante o si fue una cuestión de desgaste ya por el mismo uso. Entonces, visitas de verificación son muy importantes. Y último punto, el 15º, anexos. Siempre poner fotos en el estado en que está el inmueble, y si lo tienes con muebles, también cómo están los muebles, y el reglamento de condominio o el reglamento de los estudios. Cuando no existe un reglamento, o que el reglamento en un momento dado no se le pone como un anexo, la gente que llega de vacaciones o la gente que está ocupando, pues se puede ir a la alberca con otro color de toalla, porque me ha tocado a mí en condominios en Acapulco que hasta el tipo de toalla tiene que ser blanca, o sea, no puede entrar alguien al área de la alberca con una toalla de colores porque está fuera del reglamento. Es curioso, pero así es. Entonces, al ocupante, al arrendatario o al que esté a través de la plataforma de Airbnb o HomeAway, tiene que tener conocimiento de ese reglamento, y ese tiene que dársele como un anexo. Si va a ser por tiempo más mayor, tiene que tener fotos ese contrato como anexo del estado en que se encuentra el inmueble y de los muebles. Así que, si no te has suscrito a mi canal, ya suscríbete ya, para que tengas otras notificaciones al sonar la campanita y puedas tener más material de información para que seas de ese líder, ese campeón que siempre pasa de ingresos ordinarios a ingresos extraordinarios, pensando más alto, más rápido, más fuerte, pensando en su expansión. ¡Fua!